Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde charlamos, compartimos, escuchamos, aprendemos, reflexionamos acerca de la vida de la iglesia, de la sociedad, de la familia, del día a día, todo desde una perspectiva católica. Y hoy tenemos un tema de actualidad, un tema que está en boca de todos, un título que hasta aquellos que no profesan nuestra fe, pues ya lo conocen, un título y un nombre que los medios de comunicación han compartido por todos lados. Pero ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es la fiducia supplicans? Este decreto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, promulgado el 18 de diciembre del año pasado, 2023. ¿Qué es este documento? ¿Qué es lo que dice? Pero sobre todo, vamos a reflexionar en aquello que no dice, qué implicaciones tiene y cómo se está empezando a vivir a lo largo y ancho del mundo, a lo largo y ancho de la cristiandad. Y para hablar de este tema quiero darles la bienvenida una vez más y ya de entrada agradecerles su amable participación en este programa. Primero nos vamos a ir hasta el sur, hasta el continente suramericano, nos vamos a ir hasta Bogotá, Colombia, para darle la bienvenida a Fray Nelson Medina. Fray Nelson, bienvenido una vez más a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. Un placer compartir con ustedes este momento y espero que en las reflexiones que podamos ofrecer seamos útiles para la gloria de Dios y para nuestros hermanos. Amén, exactamente, Fray Nelson. Yo creo que esa es la meta de Perspectiva Católica y de nuestra participación, ofrecer una reflexión que sea útil para crecer en nuestra fe. Y para ayudarnos en esta reflexión, nos vamos a ir aquí al lado de Alabama, a nuestro estado, bueno, dos estados vecinos hacia el este. Tenemos al padre Richard Seymour desde San Antonio, Texas. Padre Richard, bienvenido a Perspectiva Católica una vez más. Gracias, Omar. Bienvenidos a todos y bendiciones. Y así como dice Fray Nelson, ojalá que nuestra participación ahora en meditar el documento y algunas situaciones de la Iglesia puedan ayudar al pueblo de Dios a estar más cerca de Dios en la verdad. Como muchas veces decimos, pues la misericordia sin verdad, pues no es misericordia. Así es que muchas gracias, Omar. Una gran alegría, Padre Richard, me quedo con usted porque no está al este, está hacia el oeste, está hacia el otro lado del mapa. Tenía el mapa yo al revés. Pero Padre Richard, usted comienza haciendo y invitándonos precisamente, ¿no? Que dentro de todo lo que hacemos, dentro de la invitación a vivir nuestra fe, pues tenemos que estar encaminados hacia la verdad, encaminados hacia ese encuentro con Jesucristo por medio de la verdad. Cuando hablamos en términos generales de una bendición, pues las bendiciones son tan antiguas como la misma creación, ¿no? La primera palabra, el primer diálogo de Dios creador hacia su creación máxima, el ser humano, es una bendición. Entonces, Padre Richard, partiendo de esta realidad, pues las bendiciones es algo que es constante y siempre presente entre Dios y la humanidad, ¿no? Es correcto, es un sacramental de la Iglesia en el cual, como bien dice el documento, la intención es de que la gente pues reciba ese amor del Dios misericordioso. Las bendiciones ayudan pues a la persona que lo solicita a estar cerca de Dios, a entender que también Dios lo reconoce como hijo, independientemente la vida que lleva, pero sin embargo lo que la Iglesia trata de enfatizar en las bendiciones es eso, buscar la santidad, ¿verdad? En la vida personal. Y Fray Nelson, como bien lo dice Padre Richard, lo que buscamos es santificar nuestras vidas. El documento nos habla un poco en los primeros números acerca de una evolución, de un crecimiento. ¿Hemos acaso no acabado de entender lo que una bendición significa o necesitamos que se nos refresque lo que esto significa, este sacramental, Fray Nelson? Creo que es importante situar las bendiciones dentro del conjunto del plan de Dios y dentro del conjunto de la vida cristiana. Es decir, una bendición no es una cosa que se entrega,
ni es simplemente un momento que se vive, sino que las bendiciones, cualquiera que sea la interpretación que se quiera dar, siempre implican un contexto dentro del plan de Dios y un contexto dentro del camino de fe de la persona. Es decir, no se bendice como una cosa, como el que entrega una cosa. No es que los sacerdotes tengamos como una bolsa de bendiciones y de ahí sacamos y vamos entregando, sino que las bendiciones se inscriben dentro del camino de fe de las personas y dentro del plan de Dios. Por eso tan importante lo que nos dice el Padre Richard. El propósito último es siempre la santificación. Y según la enseñanza que viene desde la Biblia misma, todo proceso de santificación empieza por una conversión, es decir, por una renuncia al pecado y por una aceptación del amor y de la voluntad y de la verdad de Dios. Ese es el ABC, ese es el cimiento de toda vida cristiana. Y es evidente que ningún acto puede contradecir esa base, ese cimiento. Decía San Pablo, el cimiento ya está puesto y es Cristo, y no se puede quitar ese cimiento. Entonces, pueden hacer distintas lecturas teológicas sobre las bendiciones. El documento crea, me parece, algunas ambigüedades que se siguen discutiendo sobre si hay bendiciones no sacramentales. Esto está en contradicción con lo que había dicho la Congregación para la Doctrina de la Fe 2 años antes, en un documento muy importante sobre este mismo tema. Entonces, yo creo que para no caer en la trampa de la discusión eterna sobre si hay o no hay bendiciones sacramentales, no sacramentales, yo creo que es importante acudir al contexto de la vida cristiana y darnos cuenta que toda vida cristiana está llamada a tener su cimiento en la conversión. Entonces, la pregunta que uno se hace es si este documento en particular está llamando a esa conversión o está simplemente otorgando algo que es deseado por algunas personas. Es decir, el hecho de que la gente lo desee, ¿significa que la iglesia tiene que darlo? Es una pregunta que es muy importante tener en cuenta, creo yo. Y que definitivo, Fray Nelson, es parte del contexto en el que se está viviendo, ¿verdad? Desde su promulgación, desde la salida, ¿no? Este gran reto. Y que Padre Richard, que precisamente, ¿no?, nos lleva a cuestionar, y si lo queremos ver así, de alguna manera es algo positivo que ha salido de este documento, ¿no? Que nos de pronto trae a la mesa, trae al frente, ¿no? Esta maravillosa invitación de Dios a una constante conversión, a un compromiso de el creyente, de aquel que se quiere acercar a él, de buscar una bendición. Pero Padre Richard, de nuevo, ¿no?, como lo dice Fray Nelson, no solo que bendiga mi contexto y mi estado actual de vida, sino que acercarse a buscar la misericordia de Dios por medio de una bendición, Padre Richard, tiene ya de por sí una implicación que significa, bueno, le entrego al Señor mi vida y poco a poco, en la medida que pueda, voy a cambiar hacia lo que el Señor quiere para mi vida, ¿no, Padre Richard? Es correcto, Omar, y efectivamente, como dice Fray Nelson, en relación a que como iglesias lo tenemos que dar, es la pregunta. Hay muchos cuestionamientos que no sabemos, o por lo menos desconozco, digamos, la intención, el objetivo del documento, hacia dónde nos orientamos, porque incluso hay una terminología que me parece un poco fuera de contexto. Por ejemplo, cuando habla parejas del mismo sexo, ya mezclamos la matemática con la teología, porque cuando hablamos de parejas, de acuerdo al plan salvífico de Dios, una pareja es entre un hombre y una mujer. Si hablamos de matemáticas, obviamente dos personas independientemente del sexo forman una pareja. Entonces hay un cuestionamiento ahí. Y lo otro, cuando habla también de parejas en situaciones irregulares, cuando la palabra correcta pues es o fornicación o viviendo en un matrimonio civil.
que no es sacramental. Entonces, la primera pregunta sería la intención, cuál es el objetivo como iglesia, si realmente estamos ayudando o al final estamos como diciéndoles, pues ustedes continúen viviendo su vida. Nos parece que como iglesia, pues los apoyamos. Ese es el punto, ¿verdad? Así como Dios nos ama a todos. Incluso en el momento que pecamos, Dios no nos deja de amar como Padre, pero Él no le gusta que pequemos para poder establecer esa diferencia. Entonces, como le digo, no sé por dónde viene, digamos, el objetivo, porque si queremos que la gente se acerque a Dios, ¿verdad? Por medio de la conversión, y eso nos incluye a todos, incluso a los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los estamos ayudando realmente? ¿Verdad? Si les estamos diciendo, pues les damos una bendición, así como hemos visto en las redes sociales, o realmente es como una parte de lo que Dios nos pide a ti y a mí como hijos o hijas para convertirnos a la santidad, para buscar alejarnos del pecado. Y Fray Nelson, continuando esta línea que Padre Richard nos presenta, ¿es fiducia supplicans una respuesta de la Iglesia a nuestras actualidades, a nuestras realidades? ¿O por el otro lado se pudiera llegar a entender como una aceptación de las realidades que vivimos? Porque como dice Padre Richard, ¿no? Pues se puede prestar a un lado al otro. Entonces, ¿cómo tomamos este decreto? ¿Es una respuesta o simplemente es como que, bueno, aceptamos lo que es y vamos, tenemos que actualizarnos? Yo creo que la palabra respuesta que estás indicando, estimado Omar, la palabra respuesta es neurálgica aquí, porque hay dos maneras de responder, ¿no? Usualmente, como ya enseñaba Santo Tomás de Aquino, las dos respuestas que uno tiene son estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, que es lo que Santo Tomás describía con esa capacidad de la inteligencia humana llamada el juicio. El juicio que compone, es decir, dice esto es compatible, o el juicio que separa y dice esto no es compatible. Es decir, lo propio de la inteligencia humana es decir sí o decir no. Hay dos maneras de responder. Y la gran pregunta es cómo debe responder la Iglesia frente a una realidad en la que aparece el pecado, que es la palabra realmente ausente de fiducia supplicans. Es la palabra ausente. Uno nota que se hace como una especie de violencia al lenguaje para evitar a toda costa llamar pecado al pecado. Pero eso no es lo que nos han enseñado ni la Biblia, ni la tradición, ni el magisterio, ni los grandes santos que tiene nuestra iglesia. Precisamente lo que ha hecho la Biblia, lo que aparece en los profetas, lo que aparece en boca de Cristo, lo que está en la boca de los apóstoles, es que el pecado se llama y se llama por su nombre. Así, por ejemplo, Juan Bautista le dice a Herodes, que era el hombre más poderoso de aquella zona, le dice, no te está lícito convivir con la mujer de tu hermano, porque esta mujer llamada Herodías había dejado a su esposo y estaba conviviendo con Herodes como si fueran marido y mujer. Y Juan Bautista denuncia lo que está sucediendo ahí. Entonces yo creo que la primera victoria o la primera derrota en todos estos temas sucede en el ámbito del lenguaje. Como ya señalaba el padre Richard, cuando nosotros empezamos a utilizar la palabra pareja en el sentido, vamos a llamarlo aquí, mundano, es decir, dos personas que se gustan, se quieren, seguramente tienen intimidad sexual. Si nosotros estamos aceptando este lenguaje del mundo, entonces en realidad no estamos respondiendo, estamos simplemente aceptando y estamos simplemente cediendo terreno. Y hay otras de esas derrotas, porque son derrotas que aparecen en este documento y que las han señalado personas de mucha mayor autoridad que yo, obispos, cardenales, conferencias episcopales enteras han mostrado esto.
Yo quiero destacar una que me parece especialmente seria en la parte de la interpretación de fiducia supplicans. Pues aparecía un dato muy preocupante y es que se dice, mire, se trata de bendecir a dos personas que se aman. Esta expresión que viene de la máxima autoridad de la Iglesia, pues supone una ambigüedad muy grave, porque es que la palabra amor es una palabra muy sagrada para nosotros los creyentes. Nosotros no llamamos amor a cualquier cosa. Nosotros no llamamos amor a cualquier sentimiento. El mundo sí utiliza esta terminología. Por ejemplo, cuando dice, el lema se repite en inglés en todas partes, ¿no? Love is love, ¿no? Ese es el lenguaje del mundo. Pero para nosotros el amor es una palabra muy, muy sagrada. Y si se trata del amor de pareja, es una palabra que está reservada para el amor propio del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, en ese sentido, yo creo que seguramente hay una intención buena. Yo creo que no tenemos que dudar de las intenciones buenas, ni del cardenal Fernández, ni mucho menos del Papa Francisco. Seguramente hay una intención buena, pero la ejecución de esa intención es muy preocupante, porque más que ver una respuesta, lo que encontramos es que se asume el lenguaje y la lógica del mundo, con lo cual significa que estamos dejando de dar esa sal que tenemos que ser nosotros los cristianos, sal de la tierra y luz del mundo. Entendiblemente esto ha suscitado descontento, perplejidad, incluso oposición en muchas. Sí, no, adelante, continúe, Fray Nelson. Muy importante la reflexión que nos está acabando de hacer. Continúe, Fray Nelson. Gracias, sí, termino un poco esta idea comentando un dato muy importante, y es que el hecho de que uno tenga reparos o que uno tenga frustración o desconcierto, como ya lo acababa de decir, no significa que uno pierda el afecto hacia el Santo Padre o hacia el magisterio de la Iglesia o hacia la Iglesia misma. Claro que no, por supuesto que no. Más bien lo que tenemos que hacer es siempre desde una actitud de respeto, de oración y de auténtico afecto, orar al Señor por nuestro Papa, en este momento nuestro Papa Francisco, por nuestros obispos, para que esas intenciones que nosotros presumimos, intenciones buenas, correctas, pues puedan dar el mejor fruto, lo cual supone que haya mucha mayor claridad en el lenguaje y en las propuestas. Así que estos reparos o estas observaciones, que nadie las mire ni como simple rebeldía, desobediencia, que estamos en contra del Papa o cosas de esas, de ninguna manera, de ninguna manera. Él es el sucesor de Pedro, por él estamos orando y por todas las personas que le colaboran, incluyendo, por supuesto, los miembros del dicasterio para la doctrina de la fe. Esto que quede claro. No, y que es una maravilla, y gracias por traerlo a colación, gracias por traerlo al frente, Fray Nelson. Es la maravilla del depósito de la fe de nuestra iglesia, que nos permite precisamente tener estas discusiones sanas, estas discusiones, ¿verdad?, a favor de la verdad, como desde el principio del programa ustedes dos, Padre Richard, Fray Nelson, ustedes lo han planteado, ¿no? Esta posibilidad de sentarnos, bueno, estamos de pie, yo estoy de pie, y de compartir y de expresar nuestra opinión. Y Padre Richard, ¿por qué no? También nuestra preocupación, sobre todo cuando en esto va implicada nuestra salvación, porque bueno, si nos acercamos al Señor, esto debe de significar algo para nuestras vidas. Padre Richard, usted es parte, usted ha participado, usted ha colaborado, usted ha servido trabajando con personas que sienten atracción por personas de su mismo sexo. ¿Qué significa para estas personas de pronto con las que usted ha estado colaborando, está colaborando, cuando de pronto encuentran una ambigüedad, como por ejemplo en este documento en donde, bueno, no queda de todo establecido? ¿Cuál es el reto para las personas que están viviendo esta realidad y que de alguna manera están buscando vivir una vida de castidad, una vida de abstinencia, una vida de santidad para acercarse cada vez más al Señor, Padre Richard? Muchas gracias. Solo quisiera ampliar un poquito
lo que decía Fray Nelson en relación a la intención, y gracias. ¿Verdad? En ningún momento se duda la buena intención de la Iglesia en cualquier documento. Sin embargo, hay, pienso yo, escuchándolo a él, quizá esa buena intención es acoger, ¿verdad? Acoger a las personas. Entonces, hay otras maneras, como usted bien dice, Omar, de poder acoger a las personas que experimentan la atracción al mismo sexo, como el apostolado Courage, del cual yo soy capellán aquí en San Antonio. Y gracias por la pregunta, porque la verdad ha sido una situación muy difícil para todos, porque como usted bien dice, ellos, bueno, todos estamos en la lucha por la santidad, y en específico ellos que sienten la atracción al mismo sexo por vivir la castidad, y entonces de repente hay una ambigüedad de parte de esos documentos. Dice, entonces, ¿cuál es mi objetivo de estar yo luchando si otras personas en nombre de la iglesia? Porque eso es lo complicado, ¿verdad? No es una bendición personal, no es Richard Samur el que le va a dar una bendición a alguien, es el padre Richard Samur en nombre de la iglesia, porque nosotros representamos a la iglesia. En cierta ocasión, un muchacho que participaba en el apostolado me dijo, padre, la verdad es que yo tiré la toalla y vengo aquí, me dice él, porque quiero que me dé una bendición porque regreso con mi pareja. Yo le dije, siento mucho, no te puedo dar la bendición, sino que, ¿por qué no nos unimos ahora en oración y le pedimos al Señor que te dé un discernimiento para que hagas lo correcto? Porque tú sabes que regresar con tu pareja, como tú dices, estás haciendo mal. Entonces, ellos se sienten como desanimados, ¿verdad? Y se lo digo también, uno como sacerdote a veces, pues, son los momentos que uno necesita el discernimiento, la sabiduría de Dios, la oración constante, el ayuno, para fortalecernos también y poder entender de que esa es nuestra labor como sacerdotes, poder ayudar a otros a discernir muchas cosas, y sobre todo cuando tienen esta atracción y están luchando, están haciendo todo lo posible. Eso no quiere decir que ellos no caen, claro que sí. ¿Y cuántas veces vamos al sacramento de la reconciliación, verdad? Y Dios nos perdona, Dios tiene la misericordia, pero la llave de todo esto, el punto clave es decir, me arrepiento, me siento mal, me duele haber ofendido a Dios. Pero sí ha sido, le comento, le comparto, muy difícil estos meses, porque poder animarlos a que vean el crucificado, que vean el dolor de Cristo, ese sufrimiento que hoy lo vivimos por medio de las estaciones de la cruz, nos ayudan a recordar que ese dolor del Señor no fue en vano, y que su lucha tampoco es en vano. Y que precisamente, Fray Nelson, ¿no? Este reto, ¿no? Este constante, pues querer seguir buscando la verdad, querer seguir acercándonos al Señor, pues no solo es particular, por ejemplo, ¿verdad? Como en el caso del trabajo y del gran apostolado que realiza el padre Richard con las personas, ¿verdad? Con atracción hacia el mismo sexo, pero también en general, Fray Nelson, ¿cómo ha sido? Porque ustedes también como sacerdotes, pues también son personas, también tienen sentimientos, también a veces se encuentran en contradicciones. ¿Cómo ha sido en el plano personal, Fray Nelson, ir reflexionando y tomar este decreto, tomar esta oportunidad, como ir de pronto creciendo más en nuestra fe, o lo que ustedes han venido mencionando durante todo el programa, ¿no? Ir discerniendo. ¿Cómo ha sido este proceso personal, Fray Nelson? Yo debo decir que este documento ha traído bastante dolor a muchos sacerdotes, porque uno quiere que el pan, ese pan de la palabra, ese pan de lo que San Pablo llamaba la doctrina sana, llegue fresco, sabroso, nutritivo a cada uno de los fieles. Y un documento que presenta estas ambigüedades, un documento que con tanta razón ha sido criticado, repito, por personas de muchísima mayor autoridad que este servidor,
y que son una lámpara para todos nosotros. Un documento así no es ese pan, no es ese pan fresco. Entonces, los frutos están a la vista en términos de confusión. Yo no dirijo directamente a un ministerio como el que tiene el padre Richard, por el cual le doy gracias a Dios, o sea, un ministerio directo, constante, como el que hace Courage en Estados Unidos y en otros lugares. Pero como sacerdote, por supuesto, tengo cerca muchas personas que han vivido, que están viviendo toda la tensión interior de ser atraídos sexualmente, afectivamente, por personas de su propio sexo. Y nada más salir el documento, me comentaba una muchacha que de hecho pues ha llevado una vida de lesbianismo, durante años convivió con otra mujer, luego tuvo todo un proceso de encuentro con el Señor y actualmente es una mujer muy comprometida y de mucho servicio en la iglesia, viviendo en castidad. Sabemos que esto supone pues un camino. Llega este documento y no era sino verle el rostro, ver su rostro, la desilusión. Claro, alguien me dirá, bueno, pero hay otros rostros, ¿no? Rostros de alegría de las personas que se sienten acogidas, aceptadas. Sí, pero es que te sientes acogido y aceptado según el mensaje de Cristo, o te sientes acogido y aceptado porque te dijeron o te hicieron entender que lo tuyo no era pecado, no era grave. Es que también hay maneras de acoger, como muy bien lo explicaba el padre Richard. Y en ese sentido, pues yo personalmente he experimentado un dolor muy grande porque no veo que se esté dando este pan que nuestro pueblo necesita. Es que no es amor a la gente entregarle un evangelio incompleto o mutilado o maquillado, o como algunos dicen, que la expresión me parece muy elocuente, un evangelio en rebajas, como quien dice ahora lo estamos dando más baratico para que por fin lo puedas aceptar. Y entonces eso me ha traído dolor. Otro dolor es ver las divisiones que esto trae. Esa polarización en la iglesia no puede ser buena para nadie. Otro dolor que esto ha traído es ver los insultos al Papa, por Dios. ¿Cómo así? Jamás, jamás. Eso no puede estar en boca de ningún católico. Y hay gente que está cayendo en ese error grave, muy grave. Incluso pues se dio el caso de una cierta transmisión en YouTube donde hablaban de desearle pronto que llegue al cielo, que es un eufemismo para decir que se muera. Jamás esas palabras pueden estar en boca de un católico. Y a todos los demás esas palabras nos tienen que doler. Luego está otro dolor, que es ver el maltrato que uno mismo sufre. Porque cuando uno habla estas cosas, tratando precisamente de ser fiel a la iglesia, pero también de que llegue el pan sano a todo el mundo, pues los insultos van por una parte y por otra. No es lo más importante, ni es lo más grave, ni es la única vez que le pasa a un sacerdote algo así. Pero duele, porque para algunos, si uno defiende al Papa en el sentido de que ese es su ministerio y de que tenemos que orar por él y que su elección es válida, porque hay gente que ha llegado al extremo de hablar de que esa elección no es válida, entonces ya lo van a tratar de papólatra. Sí. Y otros, en cambio, consideran que si uno hace alguna anotación, que creo que es indispensable hacerla, sobre el magisterio actual en la iglesia, entonces ya uno es cismático, desobediente, uno se quedó en la época de Juan Pablo II o en la época de Benedicto, cosa que por cierto es totalmente falsa. Sí. Y quiero mencionar un último dolor, y es el dolor de lo que se sigue de aquí, porque es que esta historia no termina acá, mis hermanos. Esta historia no termina acá. Como varios han anotado, ¿qué pasa si nos vamos de parejas irregulares a situaciones irregulares, así bien general? Hoy la manera como muchas personas están viviendo, por solo mencionar el caso de la sexualidad, la manera como mucha gente está viviendo su sexualidad no tiene límites. No tiene límites. Hay gente que está hablando de lo normal, para ellos normal, de buscar esa clase de relaciones con menores de edad. Otras personas dicen intercambiemos parejas. Otras personas dicen relaciones poliamorosas. Otras personas hablan de matrimonios múltiples.
todas estas personas están haciendo fila para que también las bendigan, muy entre comillas, que las bendigan. Entonces, ¿hasta dónde llega esto? Ese también es un dolor, eso también es una preocupación. Y por eso nos corresponde, como hijos de la iglesia, nos corresponde insistir mucho más en el camino de la oración, de la penitencia y de esa ruta que ya mostraba el padre Richard, que una y otra vez será siempre el crucificado, el Cristo que nos amó hasta el extremo y que nos enseña a amar con todas las implicaciones que tiene el verdadero amor. Exactamente, y que la caridad no está peleada con la verdad, por el contrario, una caridad que no nos encamina hacia la verdad, hacia Jesucristo, hacia el crucificado, pues no es una verdadera caridad. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero quédese con nosotros, ya lo sabe, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Gracias mil a todos los que ya nos siguen en Facebook y gracias por sus comentarios que siempre nos dejan por ahí. Estamos como Perspectiva EWTN en Facebook y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos en esta charla, en esta reflexión y me encanta como Padre Richard, Fray Nelson lo han presentado, pues es un diálogo entre hermanos en la fe que realmente pues queremos y nos animamos a buscar la verdad por medio de la caridad. Fiducia Supplicans, este documento salido, este decreto salido el 18 de diciembre del 2023 acerca de las bendiciones a parejas en relaciones irregulares y de alguna manera haciendo un poco un hincapié en lo que llama, el documento nombra, ¿verdad?, parejas del mismo sexo. Justo antes de la pausa, ¿verdad? Fray Nelson nos hacía una maravillosa reflexión acerca de lo que esto significa. El mismo documento en el número 30 de manera específica dice que estas bendiciones no se deben de prestar a escándalo o confusión. Y también el documento nos dice que no deben de tomar una forma litúrgica o semilitúrgica. ¿Pero qué ha sucedido? Bueno, las consecuencias se están dando y hace un tiempo atrás, 21 de febrero del 2024, sucedió lo que se pudiera decir por primera vez en público de manera global en Uruguay, en la República del Uruguay, una bendición auspiciada, presentada bajo Fiducia Supplicans, una bendición a una pareja, entre comillas, una pareja que había contraído matrimonio civil de dos hombres y que reciben una bendición a la cual después tuvo que salir a dar una aclaración el obispo, el nuncio apostólico en el Uruguay. Quiero que veamos el clip y después vamos a compartir esto y vamos a escuchar la perspectiva de Padre Richard y Fray Nelson. Voy a proceder entonces a la bendición. Uruguay. Carlos, que Dios te guarde y te bendiga. Este es el momento en que el padre Francisco Gordalina, bajo la autorización del nuncio y de su obispo, imparte la bendición a una pareja homosexual en una casa de campo. Se trata del actor y humorista Carlos Perciavalle y el productor Jimmy Castillos. Que nos hacemos presentes en nombre de la Iglesia para pedir que los bendiga. Ya sabemos que es una bendición, no un casamiento, eso ha quedado muy claro. Luego de la bendición, el pasado miércoles 21 de febrero, diversas reacciones motivaron al obispo de la diócesis de Maldonado a emitir una aclaración al respecto. Monseñor Milton Trócoli contó que la Nunciatura Apostólica en Uruguay les dio la indicación de dar la bendición, dado que había un documento firmado por el Papa y que se debía proceder en consonancia. Siguiendo la línea del documento vaticano Fiducia Supplicans, que permite a los sacerdotes otorgar la bendición a parejas homosexuales y aquellas en situación irregular, Monseñor Trócoli recordó que la Iglesia sigue afirmando el sagrado valor del matrimonio entre un varón y una mujer. Carlos, que Dios te guarde y te bendiga, te conduzca por el camino de la paz y del amor y te ayuda a crecer en la entrega a los hermanos y en el amor que tú has de brindarles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Monseñor Milton Trócoli añadió en su comunicado que en una reunión privada se les aclaró a los interesados que la bendición no tendría lugar en una iglesia y que sería a las personas, no a la unión, ya que no era un casamiento por iglesia. Sí, no hay la vuelta. Y en Rusia, por videoconferencia, la Iglesia Ortodoxa rusa condenó el documento Fiducia Supplicans por apartarse de la moral cristiana. En reunión plenaria, la Comisión Sinodal Bíblica y Teológica de la Iglesia Ortodoxa rusa discutió la Declaración Vaticana. Presidió Hilarión Alfeyev, metropolitano de Budapest y Hungría. En enero, el metropolitano de Budapest y Hungría, máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa en estos países, advirtió que Fiducia Supplicans anula cualquier posibilidad de unión entre su Iglesia y el Vaticano. Desde España, Monseñor José Ignacio Munilla reaccionó al rechazo de la Iglesia Ortodoxa rusa a la polémica bendición y sus consecuencias para el ecumenismo o unión entre las diversas iglesias cristianas. Expresó así en sus redes: ante tanto caos generado, tenemos suficientes signos para concluir que la solución es rectificar, es decir, retirar Fiducia Supplicans. El obispo Munilla también aprovechó la ocasión para pedir al Patriarcado de Moscú que aplique la misma coherencia para condenar la invasión de Putin a Ucrania por apartarse de la moral cristiana. Gracias a EWTN Noticias por compartirnos este clip y permitirnos usarlo. Fray Nelson, precisamente leíamos y le hemos leído, y usted lo ha dicho en un par de ocasiones, Fray Nelson, tenemos que leer el documento, tenemos que pasar un tiempo frente al documento, reflexionarlo e irlo orando. Pero de entrada, la óptica, la perspectiva que nos da esto que veíamos, Fray Nelson, pues va en contra mismo del espíritu de lo que se supone que Fiducia Supplicans intenta hacer, ¿no, Fray Nelson? Qué pregunta difícil, Omar, qué pregunta difícil, porque este sacerdote, como decimos en mi país, se curó en salud, es decir, tomó todas las medidas para, digamos, ser fiel por lo menos a la letra de lo que dice Fiducia Supplicans. Quiero destacar que no fue una bendición realizada en un lugar sagrado. Él no tenía vestiduras litúrgicas, no hay lectura de la palabra de Dios, no dio una bendición sobre ambas personas, sino sobre cada uno. Todas estas son precauciones, lo digo de una manera muy neutra, precauciones que indudablemente tomó el sacerdote. Y antes de todas esas precauciones, una importantísima que fue comentar el asunto con el obispo e incluso con el nuncio. Así que desde este punto de vista, es muy difícil decir que lo que aconteció en Uruguay fue contrario a Fiducia Supplicans. Más bien parece que intentó seguir llamémoslo así, todas las exigencias y todas las claridades, hasta el punto de que, como lo escuchamos, el mismo sacerdote repite ante las cámaras que no se trata de un matrimonio y que eso debe estar claro para todo el mundo. A pesar de eso, hay dos observaciones que yo creo que no dependen tanto de Fiducia Supplicans, sino dependen de lo que ha sido la enseñanza de la Iglesia en esta materia. La primera, que sí toca un poquito con Fiducia, es ¿por qué hay cámaras? Porque este video que ha transmitido EWTN Noticias, este video pues, es viral, tiene, si no me fallan los datos, decenas de miles, cientos de miles de visualizaciones. Esto va en contra realmente del espíritu de lo que dice Fiducia Supplicans, porque luego cuando le preguntaron al cardenal Fernández sobre este tema tan polémico, él dijo que eran como las bendiciones que se podían dar en una peregrinación, es decir, imaginémonos gente que va en una peregrinación y ya van para el santuario y entonces dos personas que tal vez están así como un poco abrazadas o se pasan la mano el uno junto al otro, o al otro y le dicen, Padre, nos regala una bendición. Esa fue la comparación que utilizó Fernández. Es decir, él se refiere a algo que es espontáneo, improvisado, ocasional. Evidentemente, en esto de Uruguay no estaba nada improvisado ni espontáneo.
todo estaba calculado y estaba calculado también que se filmara y que saliera a luz. Ahí veo yo un tema de discusión si comparamos lo que propone Fiducia Supplicans y la interpretación oficial de Fernández, del cardenal Fernández, por un lado, y lo que sucedió por otro lado. Pero luego, si nos acercamos a la moral de la Iglesia, pues yo he visto este clip ya varias veces, no muchas, pero sí varias veces, este clip de video, y es evidente para mí y para todos que de nuevo están ausentes las palabras fundamentales desde el punto de vista de una fundamentación cristiana. La palabra pecado y la palabra conversión. Esas dos personas que están ahí, que por supuesto merecen todo nuestro respeto, esos dos señores que están ahí, como aparecen, yo miro el clip, podrían ser dos amigos que están pidiendo la bendición para una empresa donde trabajan, o podrían ser dos aficionados al fútbol. Es decir, el motivo fundamental por el que ellos están pidiendo bendición no es porque sean aficionados al fútbol ni porque estén iniciando una empresa, sino porque ellos a su manera dicen amarse y por supuesto desearse y cohabitar y todo lo demás. Eso llama a conversión. Esa es la enseñanza cristiana y católica. Eso es lo que nos recuerdan los obispos ortodoxos y es lo que nos recuerdan muchísimos, tantísimos obispos católicos como Monseñor Munilla, Monseñor Müller, Monseñor Sará y tantísimos otros. Entonces, ¿dónde están las palabras de conversión? Llamar a la persona a que tenga paz, a que tenga alegría y a que trabaje por los hermanos, ese no es el mensaje para una persona que está en esa condición. Si yo veo, por ejemplo, un empresario que está explotando a sus empleados, y yo le digo que tengas mucha paz, que tengas mucha alegría y hagas mucho bien, y no le hago ver que está explotando a sus empleados, pues yo estoy, por supuesto, abusando de una bendición. Entonces, por supuesto, esto me deja una profunda desazón, que es lo que han sentido muchísimos católicos, a pesar de que se haya coreografiado de una manera, digamos, tan inteligente todo lo que sucede en esa escena. La verdad, pues no se puede tapar, el sol no se puede tapar con un dedo, y lo que está sucediendo ahí reclama conversión y reclama corrección. Creo que quien lo ha visto con más claridad últimamente es Monseñor Munilla, donde dice, mira, paremos y rectifiquemos, ya está. Es tan sencillo como eso. En vez de tratar de defender lo indefendible, paremos y rectifiquemos. Es algo muy propio de nuestra vida cristiana, mucho más en Cuaresma. Exactamente, y que Padre Richard, que precisamente ¿no? Este es el gran reto y esto es lo que estamos intentando hacer hoy aquí en Perspectiva Católica, parar un poco y rectificar y por qué no, atrevernos a cuestionarnos y a responder esas preguntas que a veces pues en algún momento no quisiéramos hacer. Y una de estas preguntas es, Padre Richard, se ha hecho un hincapié, lo acabamos de ver en un clip, ¿no? Que como bien dice Fray Nelson, pues se ha viralizado por el mundo entero con miles y probablemente millones de reproducciones. Parece ser que se ha hecho un hincapié en uno de los dos aspectos, que es esta relación de personas del mismo sexo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que por alguna circunstancia de su vida pues no pueden llegar al altar, no pueden llegar a contraer el sacramento del matrimonio, pero están viviendo como pareja, están intentando hacer lo mejor que pueden, están encaminados hacia el Señor? ¿Cómo reconciliamos estas dos? Porque parece ser que a nivel secular, como decía Fray Nelson en un momento, parece haber un sobrehincapié en este aspecto de las personas del mismo sexo, Padre Richard. Sí, muchas gracias. Quisiera hacer un hincapié en el video y lo que dice el Padre Fray Nelson en relación a que sí todo fue preparado, pero hay que ver el contexto que se da esas bendiciones personales. Se da en el contexto, de acuerdo al video, que ellos recién han contraído una unión civil, digamos, un matrimonio, que nosotros no lo llamamos matrimonio, pero una unión civil, y obviamente pidieron la bendición por esa unión civil que ellos acaban de realizar. Hay otro punto interesante que hace énfasis Fray Nelson, dice que no, el sacerdote
no está revestido con su, digamos, casulla o su cuello clerical y toda la cuestión, pero eso no lo deja de ser sacerdote, ¿verdad? Las vestimentas representan obviamente un tipo de bendición sacramental, pero y dice todavía al final, en nombre de la iglesia. O sea, otra vez, no es el padre que aparece ahí, es en nombre de la iglesia. Fíjese que tomando el documento Fiducia Supplicans, en el número 20 dice, quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia. ¿A qué será eso, presencia salvífica? Yo necesito salvarme. ¿Y será que si yo estoy viviendo una unión con otro hombre o con una persona del mismo sexo, tendré la oportunidad de salvarme cuando estoy desobedeciendo lo que Dios estableció? Eso yo no lo puedo responder, porque eso es, Dios da el regalo de la salvación a quien quiere, pero la pregunta es, si yo estoy desobedeciendo a Dios, tengo la oportunidad de la salvación. Y más adelante el número 25 del documento dice, la iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares, sobre todo cuando dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poderla conferir. No se les debe pedir una perfección moral previa. Totalmente de acuerdo, excepto, primero, cuando habla de doctrinas disciplinarias, no se trata de esto y de analizar a los demás, sino que ellos espontáneamente están diciendo, óyame, estamos viviendo juntos, somos parejas del mismo sexo, y si están viviendo juntos quiere decir que tienen uniones íntimas. Entonces no estamos, la iglesia o el sacerdote no está haciendo un análisis moral, porque las personas espontáneamente están diciendo, estamos viviendo en pecado, aunque no lo digan, porque como dice Fray Nelson, ahora parece que el pecado ya son situaciones irregulares, ya le queremos cambiar el título a las cosas. Y termina, no se le debe pedir una perfección moral previa, por supuesto que no, pero si la intención es no querer cambiar, ¿cómo podemos nosotros avalar eso? Ahora, la pregunta que usted me hace, Omar, es muy válido. Por ejemplo, ¿cómo podemos reconciliar? Me sucedió un caso también en el apostolado, una personas, señoras ya mayor, ¿verdad?, que vivieron toda su vida en pareja, en unión íntima y toda la cuestión, pero pasó la muerte de alguien en su familia y ellas decidieron cambiar. Obviamente pasaron como 30, 40 años viviendo juntas, ¿verdad? Y me preguntaron directamente, padre, ¿qué podemos hacer? Yo a ella ya tenemos tiempo de estar como amigas, estamos viviendo, claro, bajo el mismo techo y en camas separadas y vivimos como hermanas. Estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo podemos reconciliar ahí con la iglesia cuando ellas ya aceptaron que cometieron, que estaban viviendo una vida fuera de lo que es la gracia? Y el camino de la conversión no es un camino en inglés se dice overnight, a la noche, al día siguiente ya soy santo. No, es un proceso. Obviamente yo les dije a ellas, ¿verdad? Miren, la situación es que gracias a Dios ustedes han reconocido eso, ya tienen algunos años de vivir como amigas, pero es mejor alejarse. Si ustedes me preguntan qué deben hacer, es mejor alejarse, que digan que aquí corrió, que aquí se quedó, porque cuando uno juega con fuego se puede quemar. Sin embargo, es un proceso de discernimiento de ustedes y pedirle al Señor que les ayude a tomar las decisiones correctas, que las lleven a buscar la santidad como personas, porque el hecho de que estén viviendo como amigas, digamos, en una misma casa, pues no importa, porque eso ya, el pasado, desde el momento que ellas se arrepintieron, desde el momento que ellas pidieron perdón, como les he dicho a la gente, Dios tiene una enfermedad y la enfermedad que tiene Dios es amnesia. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón,
Dios ya no nos juzga, Dios no nos critica, ahora es una nueva vida. Eso es lo que yo le pudiera decir. Ayudar a las personas a reconciliarse con Dios por medio de la gracia. Exactamente. Y que reconciliarse con Dios por medio de la gracia, caminar juntos, Fray Nelson, no puede ser, nos quedan 5 minutos, pero quiero también, Fray Nelson, un poco hablar brevemente de lo que esto significa, de lo que esta situación significa para la familia. ¿Cómo lo afrontamos desde la familia, Fray Nelson? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar? Pues el católico de a pie, el que trabaja, el que se esfuerza, el que no falta a misa el domingo, el que se confiesa en cuanto puede, el que intenta vivir una vida de oración, una vida de buen ejemplo. ¿Qué significa este reto para todos nosotros acá afuera, en el mundo, en el día a día? Gracias, Omar. La experiencia que yo estoy teniendo ya desde hace años es que los niños, los adolescentes y los jóvenes cada vez son más despiertos, pero más despiertos, más inteligentes. Y yo creo que eso es bueno. Ahora, ¿cómo se cultiva esa inteligencia? Ese es otro tema, pero son muy despiertos. Y yo creo que, por ejemplo, para un padre de familia católico convencido, el lenguaje solo puede ser: hijo, estamos pasando por una situación en la iglesia donde ha sucedido esto. Y nosotros, tu mamá y yo, no estamos de acuerdo con esto por estas razones. Es decir, tratar de tapar, disimular, suavizar, no funciona con los muchachos hoy. Alguien preguntaba hace bastantes años, cuando sucedió la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y estuvo allá el Papa Benedicto y se juntaron cientos y cientos de miles de jóvenes a ver pues, a un anciano que no tenía ni gran voz, ni tal vez esa conexión que solemos asociar con el trabajo juvenil. Y decían, ¿y qué es lo que buscan esos jóvenes en Benedicto? Y alguien respondió, es que saben que él es lo que parece ser. Es decir, autenticidad. Entonces yo creo que en las familias no hay que tapar, por seguir con esa metáfora, no hay que tapar el sol con los dedos. Hay que decir, mira, no todos los documentos de la iglesia son iguales, hay división en esto. Nosotros hemos estudiado el tema, hemos orado, y nosotros hemos escuchado a tales y tales voces. Ahí pueden citar, por supuesto, las voces de mayor autoridad y las razones también. Esa es la manera de apoyar hoy a nuestros jóvenes, porque el mundo en el que ellos viven está lleno de ambigüedades, está lleno de confusiones. No les agreguemos otra confusión más. Que ellos encuentren honestidad en la casa y que ellos encuentren honestidad en la iglesia es lo mínimo que les podemos ofrecer. Entonces, hablar con mucha honestidad de eso. Si hubiera más tiempo, comentaríamos de otros documentos de la iglesia donde se han producido auténticas retractaciones. Es que esto no es, la iglesia no es una sociedad de perfectos, eso lo ha dicho el Papa Francisco muchas veces. Y retractarse de un documento no es un gran problema tampoco. Entonces, solo voy a dar un ejemplo que es de medio minuto. Mira, hasta hace muy pocos años, hasta 1970, siempre que se hablaba de que una mujer fuera doctora de la iglesia, la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe era obstat sexus. Es decir, no se puede. Por el tema de que es mujer, no puede ser. Y esa que era, llamémoslo así, como la afirmación oficial, cuando ya se analiza lo que es un doctor de la iglesia, hace que el Papa San Pablo VI diga, pues vamos a declarar a Teresa, a Catalina y después a otras como doctoras de la iglesia. Entonces la iglesia se puede retractar. Sí. La iglesia se puede retractar, no en la línea de ser más laxa, como somos los dominicos, manga ancha, no en la línea de ser manga ancha, sino en la línea de ser más auténticos, acercarnos más al evangelio, como nos empezó diciendo muy bien el padre Richard, a la conversión y a la santidad. Y creo que ese es el lenguaje que tenemos que conservar. Exactamente, y que es el gran reto para la iglesia y para nosotros. Gracias, Fray Nelson. Padre Richard, le voy a dar los últimos 30 segundos y que nos despida con su bendición. Padre Richard.
Pues, muchas gracias y le voy a robar un poquitito más y para agregar un poquito con lo que dice Fray Nelson con relación a los jóvenes. Sí hay que hablarles de estos documentos y las situaciones, pero también, ¿por qué no les enseñamos sobre la moral, sobre el respeto, sobre la castidad, sobre todos esos aspectos? Porque los jóvenes tienen la capacidad y si no les enseñamos otro camino, pues no les estamos dando opciones. Por eso también yo hago énfasis a los padres de que les eduquen, que los enseñen con ejemplos sobre todo estos tipos de la moral que ya se perdió. Entonces, cuando ellos salen al mundo, ya por lo menos van a poder tomar una decisión por dónde me voy. Pero si solo les hablamos de un tema en específico, pues no les damos opción. Y nuevamente muy agradecido a Perspectiva Católica, pues a Omar y Jaime y sobre todo pues estar con Fray Nelson ha sido una experiencia muy espiritual, muy llenadora. Muchas gracias. Bueno, los dejo con la bendición en todo. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Pues muchas gracias a ambos. Recuerde, somos Perspectiva Católica. ¿Quiere conectar con nosotros? Escríbanos nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like y síganos en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Gracias por su sintonía y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.